Hola hermano, ¿cómo estás? Qué gusto volvernos a encontrar a través de este medio. Yo espero que tu familia y tú se encuentren bien desde ahí, desde casa. Y pues vamos a iniciar con nuestro tema. También me da mucho gusto que sigas siendo disciplinado para tomar tus clases. Y bueno, pues ahora estamos tomando esta nueva clase del básico B. Y para ello quiero mostrarte cuál es nuestro siguiente tema. El tema que vamos nosotros a mirar el día de hoy es el de orando en el nombre de Jesús. Y para ello te voy a pedir que tú tengas allí en tu casa tu Biblia y tengas una libreta para poder hacer notas, para si tienes alguna duda o alguna pregunta puedas ahí anotarla, y en nuestra sesión que tenemos el próximo domingo a través de Zoom, tú puedas externarlas y puedas participar con ello, ¿ok? Y ya que tienes tu Biblia ahí a un lado, te voy a pedir que la abras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 13. Y vamos a mirar lo que nos dice la palabra. Y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, estas son palabras de nuestro Señor Jesús. Dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Te parece si ponemos esta clase delante de Dios? Cerremos nuestros ojos. Papito, gracias por permitirme nuevamente entrar a través de una pantalla, a través de la tecnología, a la casa de cada uno de nuestros alumnos. ¡Qué bendición! Agradezco, pero también no solo queremos entrar a su casa, no solo queremos entrar y que ellos nos puedan mirar en su dispositivo móvil o en su computadora o quizás en su televisor. Oramos para que tu palabra, no mi palabra, Dios, tu palabra pueda entrar a su corazón y que ellos puedan recibir esa buena palabra que tú tienes hoy dispuesta para ellos. Tú nos quieres enseñar de un tema importante que pareciese simple, pero no, es un tema muy profundo. Oramos para que seas tú enseñándonos en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, según el horario en el que cada uno de nuestros alumnos esté escuchando esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, una vez que pusimos nuestra clase delante del Señor y sabemos que Él toma control de toda esta tecnología para que tú la puedas recibir, vamos a suponer una situación. Vamos a suponer que nosotros tenemos un, llamémosle, problema o una necesidad muy grande, que sabemos que quizás ni siquiera el presidente de la República nos puede ayudar con ello. Necesitamos a alguien con mayor autoridad que nuestro presidente. Y entonces decidimos mirar hacia las monarquías que hay en este mundo y miramos que la monarquía inglesa es la más poderosa, y entonces nos decidimos a ir a audiencia real con la reina Isabel de Inglaterra, con Isabel II. Y ahorramos para nuestro pasaje aéreo y decidimos volar de la Ciudad de México hasta Londres. Decidimos, no importa el tiempo, más de 13 horas de vuelo, no importa el costo y no importa el tener que atravesar todo un océano para acudir a esa audiencia real con la reina, para ser escuchados y para que ella nos pueda ayudar a resolver esta situación tan grande que tenemos. Es así que hacemos maleta, volamos de la Ciudad de México al aeropuerto de Heathrow, llegamos y tomamos un taxi, uno de esos característicos en Inglaterra, un taxi de estos negros, para que nos traslade y nos lleve hasta el palacio en donde despacha la reina Isabel, hacia el palacio de Buckingham. Y estando allí, nos damos cuenta de que hay un mar de gente,
esperando también esa audiencia real con la reina. Y cuando al fin llegamos hasta las puertas del palacio y que nos reciba un oficial, el oficial nos dice, la reina ya está muy cansada. Entonces se tuvo que ir a descansar a su castillo de Windsor. Y nosotros decimos, bueno, pues ya estamos aquí, no importa, esperamos otro día. Y quizás rentamos una noche en algún hotel y nos disponemos al siguiente día para tomar nuestro tren, irnos quizás a la estación de Paddington para de ahí trasladarnos a Windsor y llegar al mismo castillo en donde está la reina, el castillo de Windsor. Para nuestra sorpresa, igual, una fila enorme de gente. Y al final, cuando llegamos a la entrada y nos recibe la Guardia Real de la Reina, nos piden nuestro nombre, nos piden nuestra identificación y revisan si estamos anotados en esa libreta de visitas reales. Y resulta que nuestro nombre no está ahí. Nuestro nombre no está escrito ahí. Y terminamos decepcionados y cansados. Pero luego miramos hacia atrás y vemos que llega alguien sin formarse, presenta a la Guardia Real una invitación firmada por el mismo príncipe Carlos, el hijo de la reina, y lo dejan pasar libremente, porque era una persona invitada por el príncipe Carlos. Y terminamos aún más decepcionados y así regresamos a nuestro país, gastados, tristes y desolados, porque no pudimos entrar a esa audiencia real. ¿Qué te quiero mostrar con esto? ¿O qué nos quiere enseñar el Señor a través de este ejemplo? De que hay alguien con un poder que no se compara con el de ninguno, con ninguna otra monarquía, con ningún otro reinado, con ningún otro rey. Hay alguien que tiene un poder aún más alto, una calidad más alta, un honor más alto. Ese es nuestro Dios. Y el Hijo de nuestro Dios, que es todopoderoso, el Hijo de nuestro Dios es aún mayor que cualquier hijo de otro rey o de otra reina, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y Él es Jesucristo. Y a Jesús le ha sido dado el nombre que es sobre todo nombre. Y vamos a mirar por qué. ¿Qué motivó al Padre a darle ese nombre a su Hijo? Ese nombre que excede a cualquier monarquía, a cualquier reinado. Y para ello te voy a invitar a que abras tu Biblia en Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer de los versos del 5 al 11, ¿ok? Y bueno, vamos a mirar cómo dice la palabra. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y quiero resaltar algunos aspectos de esta cita que tú vas a ver en la lámina subrayadas. Dice la palabra que lo que motivó al Padre a darle ese nombre, que es sobre todo nombre a Jesús, es porque Jesús, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, se despojó de esa forma divina
y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, vino a servirnos a ti y a mí, con su ejemplo, con su sacrificio, y fue obediente hasta la muerte. Y es por eso que dice esta cita, que Dios le exaltó hasta lo sumo. Imagínate, si Dios le exaltó hasta lo sumo, ¿cómo nosotros no podemos exaltarle? Es por eso que Dios, a través de esta palabra, nos invita a darnos cuenta por qué el nombre de Jesús es sobre todo nombre, pero también a comprender que en nuestra oración nosotros debemos de exaltarle, porque si así lo hizo el Padre, ¿por qué nosotros no deberíamos de hacerlo? ¿Ok? Y vamos a mirar esta otra cita que está en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versos del 19 al 21. Fíjate que en esta cita habla de una supereminente grandeza del poder de Dios. Y quiero que leamos a partir de esta parte que está subrayada, que aquí te la señalo. Dice que por esa supereminente grandeza de su poder, que operó en Cristo, Él fue resucitado y Dios le permitió sentarse a su diestra en esos lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se pueda nombrar, no solamente en este siglo, como mirábamos, ¿no? En el caso de la reina Isabel, o en el caso de cualquier otro rey terrenal, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces, aquí podemos mirar por qué Dios le da ese nombre, que es sobre todo un nombre. Porque Cristo fue un ejemplo de servicio, un ejemplo de obediencia. Y porque en él operó esa supereminente grandeza de Dios que le hizo resucitar de los muertos. Y es por eso que Él tiene ese nombre que es sobre todo. Ahora bien, hermano, vamos a mirar en nuestro siguiente punto. Bueno, es el mismo punto, pero vamos a mirarlo desde otra perspectiva, en el sentido de que ese nombre de Jesús tiene poder. Ese nombre que es sobre todo nombre tiene un poder, y ese poder se encierra en su significado. Y quiero que me acompañes, por favor, a Mateo capítulo 1, versos del 20 al 21. Y aquí en Mateo vamos a mirar un poco de ese significado. Dice, y pensando él en esto, aquí está hablando de José, cuando se le aparece el ángel para anunciarle acerca del nacimiento de Cristo, de que María iba a concebir del Espíritu Santo y que iba a nacer nuestro Señor Jesús, a quien le debían de poner ese nombre. ¿Ok? Entonces vamos a leerlo. Dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y nos quedamos aquí en el verso 21. Dice, y le dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque su nombre encierra un significado. Y ese significado es quien salva. Entonces, hermano, orar en el nombre de Jesús es creer en ese poder que tiene Jesús para salvar, para librarte de tus pecados, para librarnos de nuestros pecados y por lo tanto de la muerte.
porque recuerda que la paga del pecado es muerte. Y entonces nosotros estábamos en muerte espiritual, muertos vivos, pero gracias a nuestro Señor Jesús tenemos vida, porque Él es el único que salva, el único que nos puede librar de nuestros pecados. Y seguimos viendo cómo el nombre de Jesús tiene poder en sí. Y si seguimos leyendo ahí en Mateo 1, pero los versos 22 y 23, vamos a mirar lo siguiente. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Está hablando del profeta Isaías, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que orar en el nombre de Jesús es sentir esa cercanía con el Padre. No orar a un Dios lejano, que quizás porque no lo vemos en nuestra oración pensamos que no nos escucha y que está lejano. Estamos orando a un Dios cercano, a un Dios que está con nosotros. Y también el nombre de Jesús encierra el significado de verbo. Y ya habíamos visto qué implicaba esta palabra de verbo. Ya habíamos visto en el básico A que significa la palabra puesta en acción. ¿Por qué? Porque cuando se dice un verbo, el sujeto está realizando una acción. Entonces, para entender mejor esto, vamos a leer esta cita que está en el Evangelio según Juan. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 3 y después nos vamos a ir al verso 14, ¿ok? Y dice la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y si te das cuenta, la palabra verbo está con mayúscula. Siempre está con mayúscula, porque aquí se está refiriendo a nuestro Señor Jesús. Él era en el principio. Él estaba con Dios. Él es Dios. Y luego el verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. La palabra puesta en acción. Cuando nosotros miramos en el libro del Génesis, cuando Dios ordena a través de la palabra, hágase la luz. Y fue hecha. Entonces, todas las cosas por Él fueron hechas. Ahí estaba Jesús, porque Jesús es la palabra. Y dice, seguimos leyendo y dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, como veíamos en la cita anterior, que su nombre encierra ese significado de Dios con nosotros, Emmanuel. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, jovencito, jovencita, mi hermano, orar en el nombre de Jesús es saber que cuando yo estoy en ese tiempo de oración, Dios está creando a través de su palabra, está restaurando. Dios nos está enseñando. Aún en mi oración, Dios me está enseñando a través de ese ejemplo que el Verbo nos dejó. A través de ese ejemplo de obediencia, veíamos cómo Él se hizo semejante a los hombres, se despojó a sí mismo y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Orar en el nombre de Jesús es estar consciente de ello. Y finalmente, quiero que miremos esta cita que es muy importante. Aquí estamos situados en Isaías capítulo 9, verso 6. Estamos en la parte del Antiguo Testamento. Y miramos cómo el profeta Isaías
ya hablaba, ya anunciaba el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y dentro de esta palabra menciona los atributos que iba a tener Jesús, los atributos de ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Ok? Y vamos a leerla. Dice la palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Orar en el nombre de Jesús es, en mi oración, poder admirarme de su grandeza, poder admirarme de lo que Él hace en mi vida, poder admirarme de lo que Él aún hará. Orar en el nombre de Jesús es pedir y estar dispuesto a aceptar ese consejo, porque uno de sus atributos es ser consejero. Es experimentar en mi oración cómo Él me fortalece, cómo Él me levanta, porque Él es Dios fuerte. Es experimentarlo como ese Padre eterno, sentir ese abrazo en ese tiempo de necesidad o en ese tiempo de alegría. Sentir esa quietud y esa paz, porque Él es príncipe de paz. Entonces, hermanos, si te das cuenta, orar en el nombre de Jesús tiene un significado más profundo al que quizás hemos mirado hasta el momento. Y quiero compartirte ahora en el siguiente punto que muchas veces nosotros habíamos sido enseñados acerca de que necesitábamos ir con alguna persona para poder confesar nuestros pecados o para poder hacer esa oración al Padre y que nuestros pecados fuesen perdonados o el Padre nos pudiese escuchar. Pero la palabra no dice esto al respecto. La palabra es muy clara y la palabra nos habla de que Jesús es nuestro mediador ante el Padre. Y no hay otra persona que pueda mediar entre nosotros y el Padre. Vamos a seguir mirando nuestra presentación para hablar acerca de esto y te voy a pedir que busques ahí en tu Biblia Primera de Timoteo 2:5. Vamos a mirar lo que dice aquí la palabra. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es muy claro, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador se llama Jesucristo. Y también en el Evangelio según Juan, en el capítulo 14, verso 6, podemos mirar cómo Jesús dice, es una afirmación que hace Jesús, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es muy claro, nadie puede llegar al Padre sino a través de nuestro Señor Jesús. Él es el único que puede mediar. Y fíjate que hablando de este punto, nosotros podemos mirar en el Antiguo Testamento cómo Dios dispuso de un tabernáculo. Y en ese tabernáculo era donde se iba a encontrar el pueblo con su Dios, con nuestro Señor. Y ese tabernáculo que dispuso tenía una puerta, tenía un patio, ¿no? En ese patio, como recordarás, en nuestra clase anterior vimos que ahí estaba dispuesta una fuente de bronce en donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies para poder entrar después a un lugar que se llama lugar santo. En ese lugar santo
no estaba como tal la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios estaba en un lugar más apartado, más íntimo. Ese lugar se llama lugar santísimo. Y pasa lo mismo si lo miramos como si fuese nuestra casa. Cuando tú conoces a alguien y apenas lo empiezas a conocer, pues tú llega a tu casa, toca la puerta, tú le abres la puerta, pero no lo dejas pasar. Quizás ya lo vas conociendo un poquito más y ya le permites pasar a tu patio o a tu jardín. Lo conoces más y lo dejas pasar entonces a tu sala o a tu comedor. Pero quien realmente conoce tu habitación es esa persona con quien tú tienes una verdadera confianza. Y así mismo pasa con el Padre. Él ha dispuesto que nosotros entremos a esa habitación porque somos sus hijos, porque estamos en confianza. Y Él hizo un milagro, hizo algo grande. Cosas pasaron para que tú y yo podamos entrar con libertad y de manera confiada hasta su misma habitación, a ese lugar tan íntimo. Y vamos a mirar cómo lo expresa la palabra en el Evangelio de Marcos. Vamos a mirar el capítulo 15, los versos del 37 al 39. Vamos a mirar cómo con el sacrificio de nuestro Señor Jesús, aquello que separaba al lugar santo del lugar santísimo fue rasgado en dos. Eso es el velo. El velo se rasgó en dos para que ahora nosotros podamos entrar confiadamente. ¿Leemos esta cita? Dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y esta cita nos está hablando justo en el momento en que Jesús entrega su espíritu y muere en esa cruz del Calvario. Y dice la palabra que el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y quiero compartirte que en el Evangelio, pero no la versión de Marcos, sino de Mateo, cuando habla de que ese velo se rasgó en dos, de arriba a abajo, después dice que la tierra tembló. O sea, describe un poquito más la escena. Dice que la tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. ¿Y qué nos enseña con esto nuestro Padre? Nos enseña que cuando nosotros estamos en oración, reconocemos ese sacrificio de Dios con una actitud de humildad en nuestra oración, podemos experimentar de esos milagros que Dios hizo. De ese milagro cuando se rasgó el velo. Podemos experimentar de tal manera que la tierra tiemble porque un hijo está entrando a la misma presencia de su Padre. Podemos experimentar que las rocas se partan, es decir, que toda esa indiferencia, toda esa incredulidad, todo aquello quizás que todavía me motivaba a hacer lo malo, se ha partido, se ha quebrantado, que esos muros que hasta el día de hoy se habían levantado para que quizás yo no entienda la palabra o no entienda esta nueva vida que Dios me ofrece, sea quitado, sea derribado. Y aún que se abran los sepulcros, es decir, que con esa oración muchos se conviertan de muerte a vida, pasen de muerte a vida, hablando en ese sentido espiritual. Y también el Padre nos enseña que esa oración que le hacemos en el nombre de Jesús, la hacemos porque efectivamente es una instrucción que está en la palabra de Dios.
¿ok? Y esa instrucción la podemos mirar en Colosenses, en el capítulo 3, verso 17. Allí miramos cómo la palabra nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos de hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y dentro de eso, todo lo que hacéis, pues también está incluida la oración. Pero esta instrucción que nos da Dios, ¿por qué debemos de hacerla así? ¿Por qué debemos de seguirla? Y la palabra nos da la respuesta. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 11, nos habla de que lo debemos de hacer así porque Jesús es el único que nos hace dignos para entrar delante del Padre. Por nosotros no somos dignos. No entramos al Padre y Él nos recibe porque seamos muy bonitos o por nuestras obras, por todo lo que nosotros hagamos, porque eso delante del Señor no nos justifica. Lo que nos justifica es la sangre de Jesús y Él es quien nos hace dignos. Miren, vamos a leer. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, recuerda eso siempre. Si puedes experimentar de ese milagro de entrar a la presencia del Señor de manera libre y confiada, es porque Jesús dio su sangre, pagó un precio muy alto. Y eso a ti y a mí nos justifica para poder entrar delante del Padre. ¿Ok? Miramos que cuando pasa esto de orar en el nombre de Jesús, cuando hacemos una oración en el nombre de Jesús, cosas suceden, milagros suceden. Hay una llenura del Espíritu. Y esto lo miramos a través de esta cita que ponemos en la lámina del libro de los Hechos, que en el capítulo 4, vamos a mirar del verso 29 al 31, cómo la iglesia primera pudo experimentar de esto que te estoy hablando, de lo que pasa cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús. Y vamos a mirar esta oración que hizo esa iglesia primera. Quiero ponerte en contexto. Esta oración la hicieron después de que Juan y Pedro fueron liberados porque habían sido encarcelados y llevados al concilio por el gran pecado o ilícito que habían cometido. El pecado había consistido en sanar a un cojo. Y bueno, ese realmente había sido un pretexto para encarcelarlos y para llevarlos al concilio. Pero cuando los dejan libres, miren la oración que hace la iglesia. Y dice, y ahora, Señor, fíjate, esta iglesia estaba reconociendo quién era Dios, Señor. Estaba reconociendo la autoridad que tiene el Señor. Y decía, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado en el lugar que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero quiero que mires esta actitud de la iglesia, reconocer ese señorío, reconocer nuestra condición, la forma en cómo se hace la petición al Padre. Concede, si tú quieres, porque yo soy siervo. Y la intención, no estaban pidiendo cosas vanas, no estaban pidiendo, ay Señor, que tenga dinero para poderme suscribirme a Netflix, ¿no? No, estaban
pidiendo que ellos pudiesen hablar con denuedo la palabra, con claridad, con ese poder de lo alto, con libertad. Y Dios se los concedió. Pero además, la tierra dice que tembló, ese lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu. Si nosotros queremos experimentar estos milagros, esta llenura, estas cosas que suceden, debemos de orar en el nombre de Jesús. Vamos a seguir mirando qué es lo que pasa cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y podemos mirar en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, los versos del 20 al 24, que uno de los beneficios, y no quiero que entiendas esta palabra de beneficio como algo que Dios me concede, ¿no? Por mi capricho y porque tengo influencia, porque soy hijo y porque tengo la salvación y porque Jesús es quien está intercediendo por mí y entonces tengo la influencia de lo alto, tengo la influencia de Jesús. Soy influyente en el reino de los cielos. No es por tus influencias, es porque Dios es bueno y tiene misericordia de nosotros. Y algo que pasa es que nuestro gozo es cumplido. Este es uno de los beneficios. Pero vamos a mirar qué significa que nuestro gozo sea cumplido. Y aquí quiero llevarte a nuestra siguiente cita que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versos del 20 al 24. Y también quiero ponerte en contexto. Aquí Jesús le estaba hablando a sus discípulos y Jesús estaba anticipando, porque él sabía que ya faltaba poco para que él fuera arrestado y fuese llevado a esa cruz y fuese crucificado. Se estaba adelantando y él ya veía venir esa tristeza que iban a sentir sus discípulos cuando él no estuviera con ellos, cuando él no estuviera a su lado. Y les dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz su niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y fíjense en esta oración. Aquí Jesús les está diciendo, hasta ahora ustedes nada han pedido en mi nombre, pero háganlo. Les invito a que lo hagan. Pedid y recibiréis. Y dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Pero el gozo de los discípulos no consistía como ahora el gozo que tenemos en la iglesia muchas veces actual, ¿no? El gozo de poder disfrutar de bienes materiales o el gozo de cosas superfluas, ¿no? Cosas que no tienen un verdadero valor. O el gozo, en el caso, ¿no? de muchas de nosotras como mujeres, el gozo de ir de shopping, ¿no? De ir a un centro comercial y estar mirando y de que podamos comprar con el poder de nuestra firma. No. O sea, ese no era el gozo de la iglesia, ese no era el gozo de los discípulos.
El gozo al que se refiere Jesús es a tener esa alegría de estar al lado de su hermano mayor, de Jesús. Esa quietud de estar escuchando las palabras del Padre a través de la voz de Cristo. Esa paz, de sentir esa plenitud. Y de verdad que no se equivocaba el salmista cuando decía, es que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre. Es a ese gozo al que se refiere Jesús. Cuando tú pides en mi nombre, con una actitud correcta en tu oración, tu gozo va a ser cumplido. Tú vas a tener en ese tiempo, y no solo en ese tiempo, sino que vas a salir y durante todo el día, aunque allá afuera el mundo se esté acabando, aunque allá afuera haya un virus, tú vas a poder sentir esa alegría, esa quietud, esa paz y esa plenitud que solo te puede dar el Señor. Y eso se da a través de la oración. ¿Qué más pasa? Pasa que Dios actúa. Dios responde. No es como en nuestro ejemplo inicial, ¿no? Con el que iniciamos que gastamos, hicimos un viaje súper largo, nos cansamos y al final no pudimos llegar a esa audiencia real. Nuestra petición ni siquiera fue escuchada, no pudimos ni siquiera pasar la puerta, no pudimos entrar a los jardines de la reina, ni siquiera a la sala ni al comedor, mucho menos a su habitación. Pero cuando nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, Dios, además de permitirnos entrar a su habitación, al lugar más íntimo, Dios actúa. Pero no actúa conforme a nuestros caprichos, actúa conforme a su voluntad, para que el Padre sea glorificado. Y era lo que nosotros veíamos en nuestra cita base, que está en el Evangelio de Juan. Mirábamos el capítulo 14, verso 13, pero ahora vamos a leer hasta el verso 15, ¿ok? Entonces toma tu Biblia y acompáñame a leerlo. Y si todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, son palabras de nuestro Señor Jesús, dice, lo haré. Pero Él lo va a hacer no para que tú tengas una vida muy cómoda. No es para que tú presumas a los demás que eres hijo de Dios y que ahora ya estás en otro nivel. No es para ello, sino para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y sigue diciendo la palabra, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y por qué puse este último verso? Porque muchos nos quedamos con el verso 14, que dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces pensamos que orar en el nombre de Jesús es llegar, pedir en el nombre de Jesús, terminar nuestra oración con esa frase final que dice en el nombre de Jesús y ya lo va a hacer el Señor. Ya me va a cumplir el capricho el Señor. No, es pedir conforme a su voluntad. Lo que pidamos conforme a su voluntad, Él lo hará. Porque esta cita, ahí en el verso 15, lo encierra todo. No pido lo que quiero, sino conforme a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Por eso esta cita dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Continuamos. Y ahora vamos a mirar cómo orar. Y Jesús nos enseña a orar. Orar como Jesús oraría. Y en el básico A, ustedes vieron un tema acerca de la oración y seguramente allí revisaron esta cita que está en Lucas.
capítulo 11, verso 1 y parte del versículo 2. Y ustedes aprendieron este primer paso de cómo Jesús enseña a orar a sus discípulos, que consiste en dirigir nuestra oración al Padre. Pero vamos a leer esta cita. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Y yo quiero que tú te traslades a esta escena y puedas mirar el sentir de los discípulos, de cómo seguramente vieron a Jesús orando al Padre. ¿Te imaginas? Puedes cerrar tus ojos e imaginarte cómo Jesús dirigía su oración al Padre. De tal manera que a esos discípulos se les antojó, lo anhelaron. Y es por eso que uno de ellos se acerca a Jesús y le dice, enséñanos a orar. Queremos orar como tú lo haces. Y el primer paso, la primera indicación que les da Jesús es, dirige tu oración al Padre. Por eso dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Muchos, cuando estamos bien intensos en la oración, ¿sabes que no dirigimos nuestra oración al Padre? Muchas veces nuestras oraciones son dirigidas a otra persona que no es el Padre. Y me refiero, sí, a quien estás pensando, al enemigo. No dirijas tu oración al enemigo. Aquí Jesús nos está dando la pauta y nos está diciendo, dirige tu oración al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahora, en esta clase, Jesús nos enseña a pedir en su nombre. Ya revisamos esas citas a través de las cuales Él nos invita, Él nos pide que oremos en su nombre. Pero no como una actitud, no como una frase, ¿no? Que decimos al final, en el nombre de Jesús, sino como una actitud. Tener una actitud de orar en el nombre de Jesús, con la misma actitud con la que Jesús, por ejemplo, oró ahí en el huerto de Getsemaní. Ahí Jesús nos enseña cuál es la actitud correcta que nosotros debemos de tener en nuestra oración. Vamos a mirarlo. Acompáñame a Lucas 22, versos del 39 al 44. Y no lo puse en la lámina, porque quiero que también tú tengas allí tu Biblia y lo puedas mirar. Entonces, si ya tienes la cita, vamos a leerla. Dice la palabra, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Quiero que en ese verso subrayes como solía. Y la actitud correcta que yo miro en Jesús es que en él siempre había esa disposición por estar delante del Padre. De tal manera que no era la primera vez que estaba con él, era un hábito. Por eso dice como solía, como lo hacía siempre, como lo hacía antes. Que tengas siempre esa disposición y entres con esa disposición a orar delante del Padre. Seguimos leyendo. Verso 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Y aquí miramos otro punto de esa actitud que tuvo Jesús en su oración. Él entró con una actitud de adoración al Padre. Dice, y puesto de rodillas, oró. Y no se refiere esta cita tanto lo que no nos quiere enseñar el Señor, que tanto esa posición física, ¿no? Porque
A veces pensamos que, entonces todas mis oraciones las tengo que hacer de rodillas. El Señor se está refiriendo a que tu corazón se postre, que tu corazón se arrodille, que tu corazón reconozca que Él es Dios. Esa es la actitud correcta. Entrar adorando al Padre, reconociendo lo que Él es. Continuamos diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí Jesús le estaba diciendo a su Padre, si quieres. ¿Se acuerdan de esa primera oración que veíamos de la iglesia de los Hechos? Del libro de los Hechos. Es la misma actitud que les enseñó Jesús aquí en el huerto de Getsemaní. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, no pedir mi voluntad, no pedir mis caprichos, sino someterme a la voluntad del Padre. Y finalmente, verso 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y aquí Dios nos enseña que no era un momento fácil para él. Él estaba en agonía. Sabía que iban a ir pocas horas después por él y lo iban a llevar a esa cruz. No era un momento fácil. Y él estaba en agonía. Pero ¿sabes también por qué estaba en agonía? Porque en ese momento él ya estaba sintiendo toda esa carga. Por mi pecado, por tu pecado. Toda esa carga espiritual por nuestros pecados. Pero él no dijo, ya, me voy de aquí. Él no tiró la toalla, sino que él oraba aún más intensamente, de tal manera que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y es aquí donde Dios nos enseña que si queremos orar como Jesús, nosotros debemos de sentir esa necesidad que está sintiendo el otro. Y orar con mayor intensidad por esa necesidad que está sintiendo quizás esa familia o esa persona por la que estamos orando. Entonces, cuando tú entres en oración con el Padre, pregúntale, ¿cómo oraría Jesús en esta situación, papito? Hazme saber la verdadera necesidad de esta persona, o de este matrimonio, o de la familia por la que estoy orando. Hazme saber la verdadera necesidad de mis hijos o de mis padres. O quizás la verdadera necesidad que tiene mi esposa o mi esposo. Finalmente, hermano, quiero concluir con esta parte. Que orar en el nombre de Jesús no es solo repetir por hábito o por costumbre. Al final de mi oración, esta frase, ¿no? En el nombre de Jesús, que así solemos orar, y yo me incluyo. Orar en el nombre de Jesús, el día de hoy nos enseña Dios que es más profundo, que es disfrutar de ese milagro que Él hizo, de ese milagro de dar a su Hijo en la cruz, de ese milagro que ocurrió cuando ese velo fue partido de arriba abajo, para que ahora tú y yo podamos entrar de manera confiada hasta la misma habitación de nuestro Padre. Orar en el nombre de Jesús es confiar en que en su nombre somos salvos. Es confiar en que Él nos libra de pecado, de muerte. Es admirarlo, es engrandecerlo, adorarlo. Es orar confiando en que Él es
mi papito, mi Padre eterno. Es experimentar de ese abrazo, es experimentar de esa quietud y de esa paz que solamente nos puede dar Dios. Orar en el nombre de Jesús, mi hermano, no es usar de nuestras influencias, porque tenemos a un hermano mayor que es Jesús. Y entonces todo lo que pide en oración tiene que ser hecho, porque lo pido en el nombre de Jesús. No, orar en el nombre de Jesús es reconocer mi condición y que es solo a través de Jesús que yo puedo entrar por esa puerta. Y no solo puedo entrar al patio, a la sala o al comedor de la casa de mi Padre, sino que puedo entrar a su misma habitación y allí puedo tener ese encuentro personal y ese encuentro íntimo con Él. Es reconocer que Él abrió el camino y confiando que Él seguirá abriendo camino en esas situaciones difíciles, porque cosas suceden, hermano, cuando oramos en el nombre de Jesús. Ya lo vimos, las piedras son quebrantadas, los sepulcros son abiertos, la tierra tiembla. Eso es orar en el nombre de Jesús. Y te voy a invitar finalmente a que podamos tomar una acción práctica en este día. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te impide llegar al Padre y orar en el nombre de Jesús? ¿El tiempo, los compromisos, las miles de distracciones que tenemos? ¿Qué te parece si reservamos en nuestra agenda un tiempo especial con papá? Y en ese tiempo tratamos de poner en práctica esto que el día de hoy nos ha enseñado Dios. No pedir conforme a mi voluntad, sino iniciar esa oración dirigida al Padre y diciéndole lo admirable que es, lo grande que es. Vimos en la palabra cómo el Padre exaltó hasta lo sumo a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no hacerlo nosotros en esa oración, en esa cita? Exaltar a Jesús hasta lo sumo, porque Él nos libró de muerte, porque Él vino y habitó entre nosotros y nos enseñó con su ejemplo, en esa condición de hombre, cómo ser obedientes hasta el final de nuestros días, como Él lo hizo. Reconocer en ese tiempo que es por su gracia, que es por su sangre derramada que ahora podemos estar ahí en su misma habitación, disfrutar de su presencia, disfrutar de su consejo, experimentar de esa quietud, de esa paz, de ese abrazo. Esa es la invitación, así que toma tu agenda y determina un tiempo a solas con papá. Y que no sea el único en esta semana. Yo sé que lo vas a disfrutar y oro para que no sea el único tiempo que tú tengas allí con nuestro Padre. Y bueno, finalmente quiero agradecerte por seguir siendo disciplinado y estar al pendiente de tu curso. ¿Qué te parece si concluimos con una oración a nuestro Padre por esta enseñanza recibida? Padre, digno eres. Te exaltamos en este día porque tu nombre ha sido engrandecido. Ana oraba a Dios y ella decía que se regocijaba su alma. Y asimismo, en este día nosotros podemos decir que nuestro corazón está alegre, que nuestro gozo el día de hoy es cumplido, porque tú vienes, Dios, y estás con nosotros, enseñándonos, instruyéndonos en cosas tan sencillas como es la oración.
Gracias porque tenemos a nuestro hermano mayor, a Jesús, de quien podemos aprender, quien dio su vida por nosotros y quien nos enseña a través de su ejemplo. Gracias porque nos has dejado una herencia, como es tu palabra, para que también de allí podamos tomar y aprender. Podamos aprender de esa actitud, de esa primera iglesia del libro de los Hechos, de esa actitud de nuestro Señor Jesús en su oración. Y es por ello que hoy humillamos nuestro corazón está postrado delante de ti, reconociendo lo grande que eres. Reconocemos que es por tu gracia, Dios. Reconocemos que si el día de hoy incluso estamos tomando una clase a través de esta tecnología, es porque así tú lo has dispuesto. Y nuestro corazón te bendice. Gracias, papito. Acompaña a cada uno de nuestros alumnos. Acompáñalos en esa cita, que ellos puedan experimentar de todo esto que nosotros hemos visto en esta clase. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pues les pido que tomen en cuenta esas notas. Nos vemos el próximo domingo en nuestra reunión de Zoom para que si tienen alguna pregunta, alguna duda con relación a este tema, nos las puedan hacer llegar y estaré muy contenta de verlos en nuestra reunión del próximo domingo. Cuídense mucho y Dios con ustedes.